La comprensión de las ciencias sociales. Las ciencias sociales, cuyo método es comprensivo, apelan a métodos explicativos. Para sostener sus argumentos de la misma forma, las explicaciones apelan a métodos comprensivos para sostener sus argumentos. Capítulo 4. La comprensión e interpretación de las ciencias sociales. Dilthey, las ciencias del espíritu. Tal vez la primera reacción contra la propuesta de construir las ciencias sociales como ciencias explicativas, tomando como modelo para su estructuración y metodología a las ciencias naturales, fue la del filósofo hegeliano Wilhelm Dilthey. Para él, las que denominan ciencias del espíritu, como la historia y otras disciplinas que se ocupan de la cultura, deben tener un fundamento epistemológico, diferente al que se le da a las ciencias naturales. Pues también las primeras tratan con significados culturales, las segundas se refieren y estudian hechos externos. Rickert, ciencia cultural y ciencia natural. Desde uno de los puntos de vista de la epistemología, la preocupación principal del filósofo alemán Heinrich Rickert está dirigida a encontrar la diferencia básica entre las ciencias naturales y las que él denomina ciencias de la cultura, tema al cual está dedicado su libro Ciencia cultural y ciencia natural. Esa diferencia la encuentra en los distintos métodos que utiliza cada uno de esos tipos de ciencia. Para Rickert, las ciencias naturales emplean el método generalizador, constituida por conjuntos de procedimientos que buscan conocimientos generales de los objetos hacia los cuales se dirige su investigación. Max Weber, los tipos ideales. Las obras metodológicas del sociólogo alemán Max Weber, Economía y Sociedad, se inscriben en parte en el contexto de las preocupaciones de Dilthey, Rickert y Wilband relativas a establecer las diferencias fundamentales entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales. Weber caracterizaba a las ciencias sociales o culturales como disciplinas que analizan fenómenos de la realidad en términos de su significación cultural. Significación que nada que tiene que ver con la ley general. La significación deriva de una orientación valórica del sujeto hacia ciertos eventos, que los convierte en objetos culturales. Esos eventos son los que constituyen el objeto del estudio de las ciencias sociales y culturales. ¿Qué son para Weber los tipos ideales? Son construcciones intelectuales de un cierto objeto cultural, que se forman por la síntesis de muchos sucesos concretos individuales arreglados de acuerdo con un cierto acentuado punto de vista del investigador y de acuerdo con la función que va a cumplir. Esa construcción, además, estaría decirlo, no se encuentra en la realidad, es una construcción ideal. La definición que da Max Weber es la siguiente. Un tipo ideal está formado por la acentuación unidimensional de uno o más puntos de vista y por síntesis de una gran cantidad de fenómenos concretos individuales distintos, más o menos presentes, aunque a veces ausentes, los cuales se colocan según esos puntos de vista enfatizados de manera unilateral en una construcción analítica unificada. Schutz, las bases fenomenológicas de las ciencias sociales. El trabajo del filósofo alemán Schutz está dedicado a la construcción de una sociología sobre bases fenomenológicas. La sociología fenomenológica de Schutz se centra en los fenómenos de la intersubjetividad. El estudio de ese fenómeno plantea preguntas como las siguientes. ¿Cómo conocemos el contenido de la mente de otras personas? ¿Cómo conocemos a otros yo? ¿Cómo se produce la reciprocidad de perspectivas entre personas diferentes?
¿Cómo se produce la comprensión y la comunicación entre las personas? A diferencia de Husserl, que estudia la intersubjetividad en la propia conciencia, Schott lo hace en el mundo social. El mundo de la vida. El mundo de la vida es para Schott el mundo de la vida cotidiana, de la realidad diaria y del sentido común en el cual aplicamos las tipificaciones. Pero lo más importante para la concepción teórica de este autor es ahí donde se da la intersubjetividad, objeto central de sus preocupaciones. Tal mundo. Goldman, Filosofía de las Ciencias Humanas. En la obra del filósofo francés Lucien Goldman, Las Ciencias Humanas y la Filosofía, encontramos otra vez el intento de señalar las diferencias básicas entre las ciencias sociales o humanas y las ciencias físicas, químicas, como las denomina el autor. Tales diferencias se dan principalmente en el campo de la objetividad del conocimiento y en el carácter de la totalidad que caracteriza a todos los planos en la vida social. Sobre la objetividad dice Gottman, así por una parte las ciencias históricas y humanas no son como las ciencias físicas, químicas, el estudio de un conjunto de hechos exteriores a los hombres de un mundo en el cual realizan sus actos. Son por el contrario, el estudio de esta misma acción, de su estructura, de las aspiraciones que las animan y de los cambios que sufre. En 1958, Peter Winch, en su obra Ciencia Social Filosofía, ataca duramente al neopotismo y defiende la comprensión como método propio de las ciencias sociales. Para su crítica utiliza la filosofía lingüística de Wittgenstein, especialmente su concepto referente a que todo comportamiento está guiado por reglas y todo comportamiento que así procede es un comportamiento social. Giddens, la doble hermenéutica. Anthony Giddens publicó en 1967 su libro titulado Las nuevas reglas del método sociológico. En dicho libro, el autor hace un amplio análisis crítico de las teorías sociológicas de Comte, Marx, Dilthey, Weber, Schutz, Wittgenstein, Winch y otros, para terminar con la presentación de algunas nuevas reglas del método sociológico destinadas a ejemplificar sus diferencias respecto del famoso Manifiesto Sociológico que Durkheim emitió hace 80 años. Blumer, la interpretación de la interacción social. Para Herbert Blumer y otros sociólogos norteamericanos, la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a esta, a sus propias conductas y la conducta de los otros. Este objeto de estudio es la base de la teoría del interaccionismo simbólico, cuyos análisis investigativos se realizan a niveles de pequeños grupos sociales, para obtener de los propios actores sus interpretaciones de la realidad social en la que viven.